Bueno, antes de terminar, justamente, ¿quién no estaba en lista? No es la pregunta prudente que hay que hacer. Todos están, ¿verdad? No hay alguien que no esté. Esa es mi pregunta. Perfecto, todos están. Qué bueno. Primera vez que tengo un grupo que todos están inscritos en mi materia, porque siempre suele darme el problema que encuentro el día del examen. Encuentro una persona que no está inscrita. Ya, listo. Sigamos. Aspectos políticos. Ah, bueno, decíamos, ¿cuál es la diferencia entre tributo e impuesto? ¿Cuál es la respuesta, no? ¿Cuál es la respuesta? A ver, los tributos son la forma a través de que un Estado recauda fondos. Y los tributos son de 4 tipos, bajo el código de los tributos o el código tributario. Uno son las tasas, las patentes, las contribuciones especiales y los impuestos. Ah, entonces los impuestos son un tipo de tributo. Esa es la pregunta fundamental. Entonces, no es lo mismo decir tributo que impuesto. Tributo agrupa a todas las aportaciones que hacen los contribuyentes de una nación al país. En cambio, los impuestos es una clase de tributo que está relacionada directamente a la realización de alguna actividad en particular. Que si yo realizo esa actividad, eso significa que voy a pagar el impuesto correspondiente. Si no lo realizo, no lo pago. ¿Ya? Patentes, derechos de uso de algo, sobre todo bienes de tipo público. Tasa, aporte que haces por el uso de bienes de uso general. ¿En qué sentido? Alumbrado público. Y contribuciones especiales, que son tasas que se cobran por alguna actividad de índole especial, como por ejemplo, podemos decir, espectáculos públicos. Eso son los tributos en nuestro país. Nada más. ¿Ya? Entonces no es lo mismo tributo que impuesto. Impuesto es una parte de los tributos y tributos agrupa a todas las formas de contribución de un país. Bien, entonces en este sentido decíamos, ¿qué son los aspectos políticos? Son lo que rigen en el aspecto de un país. Para darles un ejemplo, por ejemplo, sistema político. ¿Qué se entiende por sistema político? El modelo que tenemos, neoliberal, socialista, liberal, conservador, ¿no? ¿Qué tipo de modelo tiene este país? Otro, por ejemplo, estabilidad gubernamental. Estabilidad. Si los gobiernos están cambiando constantemente, es un país inestable y que no tiene unas políticas sólidas. Luego, políticas monetarias, fiscales, ¿no? Financieras. Esas políticas, esos son los aspectos políticos del país, ¿no? Esos aspectos fundamentales, ¿no? Ustedes van a averiguar muchos más, esa va a ser su tarea. Aspectos de tipo económico. Cuando hablamos de aspectos de tipo económico, hacemos referencia a aspectos micro y macroeconómicos, lo que vimos ya en el tema número 1, ¿recuerdan? Aspectos de nivel micro y aspectos de nivel macroeconómico, ¿no? Como por ejemplo, tasas de cambio, tipos de cambio, lo que tenemos también, moneda, inflación, deflación, si en su caso correspondiese,
ahorro, tasa de interés. Entonces vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, tipo de cambio, tasa de interés, inflación y otros que ustedes van a averiguar. Desempleo, aspectos de tipo social. Cuando hablamos de aspectos de tipo social, hacemos referencia a aspectos también de tipo cultural, ¿ya? Aspectos de tipo cultural, como por ejemplo, densidad de la población, o sea, la cantidad de población. Luego hablamos de natalidad, mortalidad, ¿qué más? Nivel educativo, educación, costumbres, cosas así. Van a averiguar ustedes más. Tecnológicos, aspectos tecnológicos. ¿Cuáles son los aspectos tecnológicos que a mí me interesan? Fundamentalmente los relacionados con maquinarias, equipos, ¿verdad? Entonces un país tiene un desarrollo tecnológico. Dependiendo del país, tendrá un mayor avance o un menor avance. Luego hablamos acerca de tecnologías de información, TI. Esto de tecnologías de información lo deben ver en lo que es auditoría de sistemas. Yo soy docente también de auditoría de sistemas y yo llevo esta parte de tecnologías de información. Van a averiguar qué otros aspectos tecnológicos más tenemos, como por ejemplo investigación, desarrollo, obsolescencia tecnológica, que son aspectos tecnológicos de un país. Aspectos de tipo ambiental. Por ejemplo, energías renovables, reciclaje, responsabilidad social, aspectos medioambientales. Y luego hablamos de aspectos de tipo legal, normas y leyes de todo tipo. Leyes de todo tipo, leyes tributarias, leyes laborales, leyes comerciales, leyes financieras, leyes de seguros, y todas las que ustedes deseen. Obviamente, estas relacionadas con la empresa, no vas a citar todas las leyes, sino todos los aspectos, tengan en cuenta esto, es muy importante, todos estos aspectos tienen que estar estrictamente relacionados con el giro del negocio. Por ejemplo, en el aspecto legal, yo no voy a poner normas, por ejemplo, si yo me dedico a la industria, no voy a poner normas del sistema financiero, por ejemplo. A mí no me interesa, ¿verdad? Yo soy un banco, ¿se dan cuenta? Si no voy a poner leyes que afecten al sector industrial, como la Ley General del Trabajo o el Código de Comercio, ¿se dan cuenta? O el Código Tributario. O leyes específicas al manejo empresarial. Alguna ley que me fomente mi trabajo o que regule mi actividad, alguna fiscalización o regulación. Muy importante eso. Luego seguiremos con esto. Esto ya es el análisis del entorno. Ahora vámonos a hacer otro análisis. Ese es uno. Ahora vamos a hacer otro análisis. Ya hemos hecho el análisis del entorno. Ahora vamos a hacer el análisis del sector industrial y empresarial. Vamos a hacer el análisis
del sector industrial o empresarial. Entonces, en ese sentido, esta es una nueva etapa del análisis. Análisis del sector. Análisis del sector. Si bien decíamos previamente que nuestra empresa formaba parte de un país, ahí un puntito, esa era nuestra empresa, ¿no? Aquí está la empresa. En el país no necesariamente existen, ¿ya?, un solo tipo de empresas, sino existen muchos tipos de empresas, porque no es un monopolio para un solo sector, sino que está conformada por muchos sectores dentro de un país. Pues habrá un sector acá, habrá otro acá, o acá otro. Lo estoy poniendo más. Habrá sectores que son mucho más grandes que otros. No todos los sectores son de la misma dimensión. Acá habrá otro sector. Y nosotros vamos a pertenecer a un sector. Entonces este es el sector. Mi empresa va a formar parte de ese sector. Dentro del sistema país, mi empresa va a formar parte de ese sector. Muy importante, entonces, recordar aquello. Para analizar el sector, yo voy a utilizar una herramienta que ustedes también ya la conocen si han visto análisis financiero, pero pues tenemos que recordar para los que se olvidan. Vamos a utilizar la herramienta 1, el ciclo de vida del sector. Y 2, modelos de las fuerzas de Porter. Entonces tenemos 2 herramientas. Número 1, vamos a utilizar un color mucho más llamativo. Entonces vamos a utilizar 2 herramientas para calcular el sector. 1, ciclo de vida. Ciclo de vida. Y 2, vamos a estudiar fuerzas de Porter. Con estas 2 herramientas, nosotros vamos a poder desarrollar de mejor manera nuestro trabajo. Y vamos a empezar. En esta diapositiva vamos a hacer ciclo de vida. Y en la siguiente vamos a hacer Porter. Voy a borrar todo esto. Y en la segunda vamos a hacer fuerzas de Porter. Y aquí vamos a hacer ciclo de vida. Bien. Cuando hablamos del modelo de ciclo de vida, ¿ya?, debemos hacer un hincapié fundamentalmente en el análisis de la evolución del sector. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el sector va cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, el modelo de ciclo de vida trata fundamentalmente, ¿ya? Esto lo vamos a eliminar mucho mejor. Esto habla de la evolución del sector. Porque todos los sectores no evolucionan de la misma manera. Ahora se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay diferentes negocios. Hay negocios que ya son muy antiguos y hay negocios que son novedosos. Entonces, yo debo considerar 2 características fundamentales para hacer este análisis. 1, vamos a colocarlo acá, consideración 1, ponemos consideración A y consideración B. La primera consideración es justamente
la fortaleza del sector. Su fortaleza. ¿Cuán fuerte es? En Bolivia, ¿cuál es el sector con mayor fortaleza? Y dos, capacidad de generar rendimientos. Así se mide el sector. A una empresa se le va a calificar por la fortaleza, o sea, por su solidez que ella tiene en el mercado y en el país, como también la capacidad de generar rendimientos, o sea, ganancias. Negocios rentables, negocios no rentables. Esos son los dos criterios para medir justamente la evolución del sector. Entonces, en ese sentido, muy importante, cabe destacar que nosotros vamos a hablar de un ciclo de vida del sector. De ese sector, ya tiene una connotación muy interesante, ya que justamente el sector eh, va evolucionando y va cambiando a medida que el tiempo va transcurriendo, a medida que las actividades van desarrollándose, o como también nosotros vamos a ir renovándonos, reinventándonos, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Porque lo que nosotros vamos a buscar, pues es justamente en ese sentido, ¿ya? Encontrar eso. Y eso se mide justamente en el que, en la capacidad de la empresa para evolucionar a través del tiempo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros debemos estudiar. Es algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Entonces, para explicar muy bien esto, vamos a hacer un pequeño gráfico. Desde que ya hay cuarentena no salgo, así que mi pulso está muy bien. Y nosotros vamos a hacer un pequeño gráfico para evolucionar e identificar el ciclo de vida que tiene nuestro sector industrial o el sector en el que nosotros estemos, porque hay que identificar. Este sector va a estar compuesto por 4 etapas fundamentales. Vamos a colocar un pequeño gráfico, ahí está. El eje X va a ser el tiempo y el eje Y la fortaleza. ¿Ya? El eje Y va a ser la fortaleza, ¿no? O los beneficios. O sea, cuán fuerte es el sector. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a clasificar en 4 etapas fundamentales. Vamos a hacer diferentes cortes para justamente encontrar dónde nosotros nos encontramos. Primer corte, segundo corte, tercer corte y después. Entonces vamos a marcar de diferente manera para que ustedes se den cuenta que el sector tiene diferentes connotaciones. El primer aspecto dentro de el ciclo de vida de un producto es la introducción. La introducción es el primer punto de un sector nuevo que incursiona, un sector nuevo. Luego tenemos un sector que está creciendo. Crecimiento. Cuando llegamos al tope del crecimiento, este se llama
madurez. Cuando el negocio llegó al tope del rendimiento que puede ofrecer. Madurez. Y cuando empieza ya a caer, porque después de que esté maduro, queda simplemente desaparecer, se conoce como la etapa de la decadencia. Bueno, esta última etapa en realidad, si bien es la decadencia, donde el negocio ya como es tan, ya terminó, ya llegó al tope de ganancias y empiezan ya a perder porque el negocio ya deja de pasar de moda, digámosle así. Es la decadencia, ¿no? Al momento en el que el sector va a terminar quebrando. En este sentido, hay diferentes opciones que puede optar un negocio. Puede renovarse, puede desaparecer o puede fragmentarse. Entonces, hay otras alternativas. Puede desaparecer, puede fragmentarse o, la más recomendable, renovarse. Lo mismo aplica a un producto. Decadencia, que las utilidades van a ir cayendo a medida que el tiempo va a seguir pasando. Va a desaparecer cuando yo me doy cuenta que el negocio ya está empezando a perder en este punto, ya está empezando las pérdidas. Entonces digo, no, cierro el sector desaparece, porque no va a sacrificar aquello. O dos, el negocio puede fragmentarse. O sea, el negocio se divide en varios negocios diferentes que se dedican a diferentes cosas en específico. ¿Ya? O, por último, puede renovarse. Es muy importante en ese sentido la renovación de un sector, ofrecer nuevas cosas, reinventarse. ¿Ya? Entonces, lo primero tenemos que identificar justamente cuál es la fortaleza que tiene el negocio y cuál es la capacidad de generar rendimientos. Y hay muchos sectores, muchos. Yo debo identificar en cuál estoy. Ahora sí, con esto claro, la tarea. Primera tarea, ejemplificar el análisis pestal en Bolivia. Van a explicar el pestal de Bolivia. Y dos, van a encontrar diferentes empresas o negocios o sectores que se encuentren en la etapa de introducción, en la etapa de crecimiento, negocios que están en la etapa de madurez y en las etapas de decadencia, desaparición, fragmentación o de renovación. Esa es su tarea. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Tenemos 20, 30 segundos más. ¿Puedes repetir, licenciado, por favor? Tiene que hacer el análisis pestal de Bolivia. Uno. Y dos, tiene que encontrar ejemplos, dos ejemplos de introducción, de empresa de crecimiento, empresa de madurez y de decadencia. Esa es la tarea para la siguiente semana. ¿Lice? ¿Ya? Esa es la tarea.